Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en esta mañana en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Continuamos en nuestra serie en esta carta, la carta del gozo, y estaremos en esta mañana en los versículos del 17 hasta el 21, en este mensaje titulado La importancia de seguir ejemplos cristianos. Dice así la inspirada palabra de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tener a tu pueblo, Señor, reunido para escuchar tu palabra. Ciertamente, Señor, somos un pueblo que te falla constantemente y todo el tiempo. Señor mío, pero tu gracia, tu misericordia, tu favor, que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Padre, gracias, Señor, porque es por los méritos de Jesús, Señor. Gracias porque es por la justicia imputada a nosotros, esa justicia que Jesucristo, nuestro Rey, ganó. Gracias, Padre, porque podemos gloriarnos en Él. Señor, te pedimos que en esta mañana, Padre, tu Santo Espíritu nos transforme, nos redarguya. Señor mío, que nos arrastre, que nos mueva, que produzca en nosotros ese fruto tan necesario, Señor, de poder crecer a su imagen y semejanza. Padre, ayúdanos a abrir los ojos para ver a aquellos hermanos a nuestro alrededor, entre los cuales nos has puesto, para aprender también de ellos y crecer, Señor, en conformidad a Cristo, ayudados por el ejemplo de nuestros hermanos. Padre, que sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos a la verdad y tu Espíritu Santo dándonos vida en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La vida cristiana podría resumirse muy brevemente en 3 palabras: parecerse a Jesucristo. Esa es, hermanos míos, la vida cristiana. No hay otra, no hay opción, no hay otra sugerencia, no hay otro propósito, no hay otra meta. Parecerse a Jesucristo es el significado, la sustancia, el meollo de lo que es la vida cristiana. Como creyentes estamos llamados a vivir vidas agradables a Dios. Y una manera muy útil de hacerlo, hermanos, es seguir el ejemplo de aquellos que han aprendido a imitar a Cristo. Aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, entre nosotros, que pueden mostrarnos qué pasos seguir porque ellos los han dado ya. Seguir el ejemplo de aquellos que antes de nosotros han aprendido a vivir para la gloria del Señor Jesucristo es la misma gracia de Dios para con nosotros que nos permite, hermanos míos, tener ejemplos claros, concretos que podamos seguir. En este pasaje, hermanos, Pablo enfatiza la importancia de seguir esos ejemplos concretos. Porque no todo aquel que dice ser cristiano, hermanos, está viviendo de acuerdo al Evangelio. Muchas veces esta idea de vivir para la gloria de Dios, muchas veces esta idea de vivir de manera digna del Evangelio se queda en algo abstracto, como una idea en la mente, como un ideal que un día quizá podamos llegar a alcanzar. Pero la realidad, hermanos, que la vida cristiana es mucho más que un ideal. La vida cristiana tiene que ser una realidad
Tiene que ser algo que sea sustancioso en nosotros, algo que es verdad, algo que podamos ver. De otra manera, hermanos, la vida cristiana se convierte simplemente en una idea o en una creencia que no dista mucho y no es diferente de cualquier cuento de hadas. Pero no es esa la vida cristiana. Pablo también aquí, hermanos, nos hace una advertencia contra aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo nos va a decir que hay muchos así, que muchos son exactamente eso, enemigos de Cristo, aunque muchas veces no lo dicen abiertamente. Pablo sabe el gran daño que estos enemigos de la cruz de Cristo hacen en medio de los creyentes y en medio de la iglesia. Era así, hermanos míos, en aquella comunidad cristiana en Filipos. Y es exactamente lo mismo en nuestro día hoy. Es exactamente lo mismo hoy en día aquí en Lake Charles, aquí en Iglesia Bautista Trinidad. No es diferente. A medida, hermanos, que nos esforzamos por vivir nuestra fe en un mundo que cada día es más hostil a los valores cristianos, es fundamental y extremadamente importante que sepamos identificar e imitar aquellos ejemplos que tenemos alrededor nuestro de lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Dividiremos, hermanos, este pasaje en esta mañana en 3 diferentes secciones, 3 diferentes puntos. El primero es el provecho de los ejemplos cristianos en el versículo 17. Hay un beneficio que nosotros tenemos, hermanos, en ver a aquellos cristianos alrededor nuestro que son ejemplo de vida para nosotros. Veremos también en los versículos 18 y 19 el peligro de los ejemplos mundanos. Para terminar en los versículos 20 y 21 con la promesa de la transformación cristiana. Así que vayamos directamente al texto, hermanos. En el versículo 17, el provecho de los ejemplos cristianos, dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo empieza esta petición, este versículo, diciendo hermanos. Notemos de nuevo cómo Pablo se refiere a aquellos cristianos, aquellos que son creyentes, aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, y les dice hermanos. Esta es una petición que tengo para ustedes. Esto es a lo que tienen que prestar atención. Esto es lo que tienen que hacer. Y esto es exactamente lo que te dice a ti hoy que estás sentado aquí y eres cristiano. Esto es para ti. Pablo te lo está diciendo a ti. Dios a través de la palabra te lo está diciendo a ti. Hermanos, escuchen. Hermanos, presten atención. Hermanos, esto es lo que hay que hacer. Hermanos, esta es la vida cristiana. Presten mucha atención. ¿Cómo crecer en esa semejanza a Cristo? Hermanos, dice el Señor. Hermanos, dice Pablo. Sed imitadores de mí. Esta petición se hace en el contexto del tema que acaba Pablo de terminar. Esto que aprendimos la semana pasada, todo el contexto es el contexto, hermanos, de la madurez cristiana. Todo esto está dado en el contexto de la manera de pensar de un cristiano maduro, de la manera de vivir en realidad cristianamente. Y dice Pablo: sed imitadores de mí. Esta no es la única ni la primera vez que Pablo hace esta petición en sus cartas. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Esto es lo que está diciendo Pablo. Imítenme. Pablo, hermano mío, se presenta a sí mismo como un modelo de vida. Se presenta a sí mismo como una norma, como un estándar, pero no como un modelo de sí mismo. Atención a esto, porque hay una gran diferencia. Se presenta a sí mismo como un modelo, pero no es un modelo de sí mismo. Porque también en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 11, versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí. Atención, así como yo de Cristo. Pablo sabe, y hemos visto ya, que él mismo dice: no es que yo sea perfecto, no es que lo he alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Pablo pide a los hermanos en Filipos y nos pide a nosotros
que busquemos y miremos aquellos modelos ejemplares de vida cristiana y los imitemos. Condicional, en tanto esos modelos están reflejando a Cristo. En tanto esos modelos de vida están viviendo de manera que claramente están creciendo en semejanza a Cristo. No es imitar a Pablo por Pablo, es imitar a Pablo en lo que Pablo está imitando a Cristo. Pablo viene a ser ese medio, hermanos. Pablo viene a ser ese vehículo por el cual todos los demás hermanos de aquella época puedan ver una vida cristiana ejemplar. Aquí está, hermanos, el enfoque. Aquí está lo más importante con respecto a ese beneficio que tenemos nosotros de imitar a otros cristianos que han crecido en la fe. Muchas veces, hermanos, no sabemos cómo poner en práctica aquello que claramente está en las páginas de nuestras Biblias. Pero qué hermoso es que el Señor haya dado otros hombres de carne y hueso, otras mujeres de carne y hueso, igual que nosotros, que están viviendo una vida cristiana de manera digna del Evangelio. Imitémoslos. En tanto imitan a Cristo, copiemos lo que hacen, miremoslo y aprendamos. Esa es la idea que Pablo está dando aquí. Pero no solo él, sino a otros hermanos. Dice Pablo, no solo me imiten a mí, imiten también a otros hermanos que viven de manera digna del Evangelio. El versículo dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Palabra clave aquí, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esa palabra ejemplo es su modo de vivir. Noten cómo viven. Y si esa manera de vivir, esa forma en la que están llevando y conduciendo sus vidas, no que sean perfectos, pero de manera general reflejan un cambio completo de seguir el mundo y empezar a seguir a Cristo, imítelo. De hecho, Pablo dice, mirad. Esa palabra mirad es poner la mira, es poner los ojos, es prestar atención, es observar y aprender, es poner en práctica aquello que uno mira. Cuando leemos la Biblia, hermanos míos, nos preguntamos, ¿cómo se ve esto en mi vida cotidiana? ¿Cómo se ve lo que el Señor ha mandado? ¿Cómo se ve una vida transformada por el Evangelio? ¿Cómo se ve una vida que ha abandonado el mundo y ha decidido seguir a Cristo? Dice Pablo, miren el ejemplo, miren la forma de vivir. Miren si eso está mostrando los valores, las características, las virtudes cristianas que vemos y conocemos por Cristo Jesús. Eso es lo que está pidiendo aquí Pablo. Pongan los ojos y observen y aprendan. Aprendan de aquellos que no por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios, el Señor los ha sostenido y los está santificando de tal manera que son luminares entre nosotros y podemos decir entonces con total confianza, quiero ser como mi hermano, porque mi hermano está siendo como Cristo. A veces, hermanos míos, vemos el agua en el fondo del pozo y no tenemos una cubeta para sacarla. Pablo dice, yo soy esa cubeta. Dios me ha puesto como un elemento, Dios me ha puesto como una herramienta con la cual tú puedes hacerte de esas verdades que quizás son difíciles de comprender y aplicar, pero mira cómo estoy viviendo, hermano, imítame e imita a aquellos que te dan ese ejemplo. Dice, a los que así se conducen. Eso dice el versículo. En otras palabras, los que viven una vida imitando a Cristo. ¿Qué podemos empezar a ver ya de lleno aquí, hermanos? Que no debemos imitar el mal ejemplo. Debemos imitar, debemos copiar, ajustar y cambiar nuestra antigua forma de vivir a la nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos imitar. Eso es lo que debemos copiar. Ahí es donde tenemos que poner los ojos. Y ese ejemplo lo puede encontrar en cristianos maduros. Pablo nos ha dado ya el ejemplo de él mismo. Nos ha dado ya el ejemplo de Timoteo, nos ha dado ya el ejemplo de Epafrodito. Imite las características de estos hermanos. Esto es lo que está diciendo Pablo a los hermanos en Filipos. Imite las características de estos hermanos. Imite su humildad, imite su entrega, imite su amor, imite su enfoque en las cosas del Señor. Ahora, hermanos, seamos sinceros. No es algo difícil de entender que hay que imitar aquello que es bueno.
La pregunta es, ¿en qué es que Pablo pide que se limite específicamente? ¿Qué es aquello? ¿A qué se refiere específicamente Pablo en el contexto de esta carta? Porque, hermanos, decir que hay que imitar los valores que otros hermanos puedan demostrar en medio nuestro es casi algo obvio y lógico. No necesitamos, hermanos, una revelación divina como lo es la palabra de Dios para entender que debemos imitar lo bueno, evitar imitar lo malo. Pero Pablo no solo está hablando de manera general en el hecho de que debemos imitar esas cosas que son virtuosas, pero debemos imitar algo muy específico en el contexto de esta carta. ¿Y qué es eso, hermanos? Pablo se refiere aquí al punto concreto de la situación desde la cual él está escribiendo la carta. Recordemos, ¿dónde está Pablo? ¿Qué está sucediendo con él? ¿En qué condiciones se encuentra? Oh, Pablo está en Roma, Pablo está encarcelado y Pablo está sufriendo. Dice Pablo, imítenme como yo imito a Cristo. Del mismo modo en que Cristo Jesús, hemos visto ya en el capítulo 2, que siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo. Así Pablo nos ha hablado también de todo aquello que él tenía en que gloriarse en la carne. Pero todo eso lo ha tenido por basura y ahora él está en una cárcel, está en prisión, está con soldados que lo están monitoreando, lo están cuidando las 24 horas del día. No es fácil para Pablo. De hecho, recuerde que Pablo, aunque tiene confianza en que no ha llegado su hora, es muy probable que lo ejecuten. Y en medio de esos sufrimientos, ¿qué hace Pablo? Se goza, hermanos míos. El contexto en el que Pablo está diciendo, imítenme a mí, no es un contexto simplemente general de la vida cristiana, sino específica del gozo cristiano en medio del sufrimiento. Atención, por la causa del Evangelio. Eso lo cambia absolutamente todo. No se trata de sufrir, hermanos, se trata de sufrir por la causa de Cristo. Eso es lo que hace diferente el sufrimiento cristiano. Porque sufrir, hermanos míos, se sufre, seas cristiano o no seas cristiano. En este mundo tendrán aflicción, dijo el Señor. Para el cristiano dice esto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, hemos visto, hermanos míos, cómo haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y empieza a hablar de que de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo, eso es lo que yo estoy imitando. Imíteme como yo imito a Cristo. Imíteme en la misma postura, en la misma actitud, en la misma manera en que abrazo los sufrimientos por causa del Evangelio. Y es que, hermanos, tenemos que ser transparentes en esto. ¿A quién le gusta sufrir? Pero, hermanos, mientras nosotros vamos a la palabra y profundizamos en las verdades del Evangelio, notaremos una cosa. La razón por la cual no queremos sufrir es porque el único sufrimiento que conocemos es el sufrimiento por las cosas banales, que son temporales, que no llevan a ninguna cosa buena, que no son trascendentes. Por lo tanto, el sentimiento del sufrimiento se convierte en un sinsentido. Y nadie quiere eso. De manera natural no queremos sufrir cuando no hay un sentido por el cual sufrir. Pero si estamos sufriendo por un bien, si estamos sufriendo, hermanos míos, por la verdad trascendente en la eternidad y la gloria, vale la pena sufrir. Y no solo vale la pena sufrir, hermanos, sino que hay un gozo en medio de ese sufrimiento, porque se sufre por el Evangelio. Tenemos que recordarnos, hermanos míos, constantemente esto. Esto es lo que esta carta, la carta del gozo, nos dice. Hay gozo en medio del sufrimiento cuando el sufrimiento es por la causa del Evangelio. Entonces, imitemos a Pablo en la pasión que él tiene por el conocimiento de Cristo. Imitemos a Pablo en su dependencia en el poder de Cristo. Imitemos a Pablo en su actitud ante el sufrimiento.
por el avance del Evangelio en este mundo. Esto es lo que Pablo nos ha dicho ya, hermanos, en el capítulo 3, en ese versículo, en el versículo 10, donde nos dice que su gloria ahora, en aquello que él confía, es ser hallado en él, versículo 9, y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle, una pasión por el conocimiento de Cristo, el poder de su resurrección, una dependencia en el poder del Señor, y la participación de sus padecimientos. Este es el enfoque de Pablo. Y dice Pablo, imítenme, hermanos, imítenme, e imiten a aquellos que están haciendo lo mismo. Refiriéndose específicamente en la carta a Timoteo y a Epafrodito. Un Epafrodito que, recuerde, por la causa del Evangelio, casi muere. ¿Y cuál era su preocupación? No su propia vida, sino el hecho de que podrían preocuparse los hermanos. Esto lo hemos visto ya. Hermanos, necesitamos aprender a sufrir por Cristo. Necesitas, cristiano, necesitas aprender a sufrir por la causa de Cristo. Es algo, hermanos míos, que todos necesitamos y es algo a lo que la mayoría de nosotros somos ajenos. Sobre todo en una sociedad en la que vivimos, donde de manera general ha sido ya cristianizada. Y digo esto, hermanos míos, con mis reservas, porque mucho de ello se está perdiendo. Y el problema, hermanos míos, con vivir en una sociedad que ha sido antes de nosotros ya cristianizada, es que, hermanos, nos pone en un contexto de mucha comodidad. El sufrimiento, hermanos míos, ciertamente incomoda. Pero cuando se ha sufrido en generaciones pasadas para que el Evangelio avance en una sociedad, las siguientes generaciones tienen menos oposición. A menos oposición, mayor comodidad. Y a mayor comodidad, menor sentimiento de urgencia de llevar a Cristo. Ese es, hermanos míos, el gran problema de la sociedad en la que vivimos hoy. Y estoy hablando específicamente, hermanos, de la sociedad americana en la que nos encontramos. Porque muchos de nuestros países de Hispanoamérica no es lo mismo. Es completamente diferente. Y sufrir por la causa de Cristo es mucho más real, mucho más tangible, mucho más vívida en el sentido de que es en el día a día. Pero, hermanos, si Dios nos ha dado en su misericordia el privilegio de estar en una sociedad que ha sido cristianizada y que somos ahora nosotros receptores del fruto de aquel árbol que fue sembrado con muchas lágrimas, mucho sufrimiento y mucho dolor, hermanos, no caigamos en el error de estar en la comodidad y no sentirnos con la urgencia de seguir llevando a Cristo a todas partes, porque los efectos de esa falta de sentimiento de urgencia se nota hoy en día. Hermanos míos, es por eso que cada día nos levantamos y si vemos las noticias, cada día pasan cosas más terribles. Y uno dice, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la palabra de Dios. Hemos olvidado que solo Dios bendice una nación cuando la nación pone a Cristo en primer lugar. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Además, de manera particular, el sufrimiento es el medio por el cual Dios madura al cristiano. Uno puede, hermanos míos, y debe estar en constante oración. Uno debe estar, hermanos míos, en constante lectura de la palabra. Pero si eso no nos lleva a una acción en la cual hay oposición, porque este mundo no quiere a Cristo, en un mundo en donde hay un empuje contra Cristo, entonces, hermanos, no podremos madurar. Nadie aprende, hermanos míos, a montar bicicleta leyendo solo el manual. Hay que subirse a ella y caerse muchas veces. Y hay que rasparse las rodillas. Y si usted tiene hijos, sabrá que cuando se caen lloran, pero aprenden. Hermanos míos, la vida cristiana es así. No es solo de un manual. Hay que llevarlo a la práctica y en esa práctica nos vamos a caer. Y en esa práctica vamos a sufrir. Y en esa práctica vamos a llorar. Hermanos, pero vamos a aprender. Dios nos va a madurar a través de eso. Nada madura el carácter de un cristiano, nada lo transforma más rápidamente al carácter de Cristo que el sufrimiento por la causa del Evangelio. De nuevo, hago mucho énfasis en esto, por la causa del Evangelio.
Porque uno puede sufrir a causa de la propia necedad de uno. Uno puede sufrir, hermanos, por no estar obedeciendo a Dios. Uno puede sufrir como consecuencia de mi misma rebeldía a la palabra. Uno puede sufrir, hermanos, en salud y decir oren por mí cuando nunca cuida su cuerpo. Hermanos, eso es una irreverencia. Pero de lo que estamos hablando aquí, lo que Pablo quiere dejar claro es: imíteme a mí en el gozo que encuentro en sufrir por la causa de Cristo. Ahí es donde encontraremos esto. El sufrimiento, hermanos míos, por la causa del Evangelio es un medio por el cual Dios moldea nuestro carácter y nos equipa, nos prepara para hacer la obra de su reino. Sin este elemento, hermanos, carecemos de las fuerzas necesarias, carecemos de lo que se requiere para pararnos firmes, hermanos míos, en la batalla por Cristo. Cuanto más sufrimos por causa de Cristo, más comprendemos el valor incomparable de conocerlo y darlo a conocer a otros. El sufrimiento, hermanos, no es un signo de la ausencia de Dios. Sufrir por el Evangelio es, de hecho, la presencia de Dios en nuestras vidas, refinándonos y purificándonos. Por eso, hermanos míos, es que el cristiano no mira el sufrimiento de la misma manera en que el mundo mira el sufrimiento. Porque el cristiano entiende que en el fondo de ese sufrimiento por la causa de Cristo se encuentra con su Señor. No sufrimos de balde cuando sufrimos por el Evangelio. La madurez cristiana, hermanos, no se mide por la ausencia de sufrimiento en la vida de alguien, sino por la respuesta de fe en medio de ese sufrimiento. Porque es en el sufrimiento que podemos aprender la profundidad de la gracia de Dios y la suficiencia de su poder para sostenernos en cualquier circunstancia. Es ahí, hermanos. Esto presupone una cosa. Esto presupone que yo conozco a Dios. Esto presupone que yo soy cristiano. Por eso Pablo empieza y dice: hermanos. Esto es imposible de hacer para alguien que no es creyente. Es imposible de hacer para alguien que no tiene una relación viva y genuina con Jesucristo. Es imposible. En su gracia general, muchas veces, aún un inconverso, aún alguien que no cree en Cristo, soporta las aflicciones de este mundo. Pero esa fuerza que pueda tener o estar soportando, hermanos míos, alguna condición natural en este mundo, en donde es un mundo caído y se sufre, no le lleva absolutamente nada. Los resultados de eso no son un carácter más cristiano. De hecho, es lo contrario. Es un corazón más duro. Porque ahora desconfía de todos. Porque ahora no se fía de nadie. Porque ahora su carácter ha sido fortalecido, dice. Pero no es cierto. Lo que ha sido endurecido es su corazón. No tiene un corazón tierno. Pero el cristiano, hermanos míos, pasa a través de estas cosas y sale de ahí con un carácter más genuino a la semejanza de Cristo. Los mayores triunfos, hermanos, para el reino de Dios a menudo vienen a través de las mayores pruebas y los mayores sufrimientos soportados y habiendo aprendido de ellos por los siervos más fieles a Dios. ¿Sabes lo que es sufrir por la causa del Evangelio? ¿Puedes tú decirme, hermano, esto que me está pasando es porque yo he sido fiel y me mantendré fiel? Hermano, me están echando del trabajo porque yo dije, no voy a participar de estas prácticas deshonrosas a mi Señor. Échame si quieres. No voy a blasfemar el nombre de mi Señor. ¿Sabes lo que es sufrir por la causa de Cristo? ¿O simplemente sabes lo que es sufrir? Porque eso todos levantamos la mano aquí. Si uno pregunta, ¿sabe lo que es sufrir? ¿Has sufrido alguna vez? Hermanos, todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos mantenemos la mano arriba si decimos, sabe lo que es sufrir por la causa de Cristo? Por hacer lo que Cristo manda. Es duro, es difícil, duele, pero uno ora y se quebranta y dice, Señor, dame las fuerzas para continuar haciendo esto que claramente veo en tu palabra me mandas a hacer. Dame las fuerzas, dame la gracia, porque sin ti esto es imposible. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la gran pregunta que tenemos que contestarnos, hermanos. Y no solo eso, ¿cuál es la actitud frente a ese sufrimiento por la causa de Cristo? Porque uno puede entender que es por la causa de Cristo y tomar una mala actitud y amargarse ante esto y decir, ni modos, no me queda de otra, voy a ver cómo le hago.
Pero no es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo me gozo en medio de esto. La actitud de Pablo es una actitud de gozo, porque sabe por qué sufre. ¿Necesitamos ejemplos, hermano? Por supuesto que sí. Por eso dice Pablo, imítenme a mí. Por eso tenemos de nuevo a Timoteo, a Epafrodito. Mira a los mártires de la iglesia. Mira a la tan gran nube de testigos de la que nos habla Hebreos 12, refiriéndose a los hombres y mujeres que son mencionados en Hebreos 11. Esos héroes de la fe. Mirémoslos a ellos, hermanos. Mirémonos a ellos. Debemos empezar a desarrollar ese corazón humilde. Una práctica que podemos emplear, hermanos, para crecer en esa humildad es, de alguna manera, hermanos, empezar a fijarnos cómo Dios obra en la vida de nuestros hermanos y mirar las fortalezas de mis hermanos. ¿En qué áreas el Señor ha santificado a mis hermanos? Y comparar las fortalezas de mis hermanos con mis debilidades. Y una vez que yo hago eso, me doy cuenta que me hace falta mucho. Y muchas veces, hasta de los hermanos más pequeños, uno aprende. Porque es Dios quien nos está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Quiere usted volverse arrogante? Haga lo opuesto. Mire sus fortalezas y compárelas con las debilidades de sus hermanos. Y usted va a sentir que usted es el único verdadero cristiano aquí. Pero no es así, hermanos. Vea sus debilidades, aquello en lo que usted aún tropieza, y mire las fortalezas de sus hermanos. Y aprenda lo que es humildad. Y aprenda a trabajar en ese corazón para hacerlo un corazón, como hemos dicho ya antes, el domingo pasado, enseñable y corregible. Hermanos, ese es el primer punto. La importancia de esos ejemplos cristianos. Punto número 2 en esta mañana, el peligro de los ejemplos mundanos. Esto es completamente lo opuesto. Mientras que Pablo pide a los hermanos que lo imiten a él, que imiten a otros hermanos, que dan un ejemplo de vida, ahora nos va a dar una advertencia muy fuerte. Dice Pablo en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas son palabras muy fuertes, hermanos. Se dice muy sencillo ser enemigo. Se dice muy sencillo ser enemigo de Cristo. Hermanos, esto es muy grave. No queremos imitar a estos, hermanos. No queremos parecernos a estos. Dios nos libre de ser enemigos de Cristo. No queremos copiar lo que ellos hacen. No queremos que nuestras vidas se acerquen a las vidas de ellos. No buscamos el consejo de ellos. ¿Por qué? Porque es extremadamente peligroso imitar y copiar lo que ellos hacen y su modo de vivir. Es muy peligroso, hermanos míos, empezar a meter a nuestra mente ideas que vienen de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos son enemigos de Dios, son enemigos de Jesús, son enemigos del pueblo de Dios. Y dice Pablo, porque ahí andan muchos. Hermanos, no son pocos. No son pocos. Son muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Voy a quitar por un momento, hermanos, esta nota aclaratoria que hace Pablo entre dos comas. Después de que dice el versículo, porque por ahí andan muchos, hay una coma. Después continúa hablando Pablo. Y después dice que son enemigos de Cristo. Antes de la expresión que son enemigos de Cristo hay otra coma. Entre esas dos comas Pablo va a hacer una nota aclaratoria. Por un momento la voy a dejar de lado. El versículo quedaría, porque por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, esta es la realidad. La Biblia no miente. La Biblia es verdad. Hay muchos que son enemigos de Cristo. No le andan diciendo a usted por ahí, yo soy enemigo de Cristo, pero lo son. Y Pablo nos hace una advertencia muy grande. Estos enemigos son oponentes, son adversarios, son detractores, son rivales. Estas personas, hermanos míos, son hostiles ante la palabra de Dios. Están empeñados en destruir la obra del Señor. Hermanos, y son muchos. Son muchos. El versículo no dice que son pocos, que son algunos, que son unos cuantos. Dice, son muchos. Hermanos, hay que cuidarse
todo el tiempo. La obra que el Señor ha empezado en usted quiere ser destruida por estos muchos enemigos de Cristo. Fíjese con quién anda. Fíjese qué compañías tiene. Fíjese con quién pasa tiempo. No es igual, hermanos. La neutralidad no existe. La Biblia es clara en esto de principio a fin. O son cristianos y adoran a Cristo, o no lo son y no adoran a Cristo, siendo oponentes, siendo enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando usted, que es cristiano, y Dios ha empezado una maravillosa obra de salvación en usted, y está expuesto a malas compañías, que como dice la Biblia, corrompen las buenas costumbres, hermanos, esto no es una cosa simplemente porque, es que no conocen de Dios. No, es que están en oposición directa a Cristo y quieren destruir lo que Dios está haciendo en usted. Quieren acabar con ello. Y no van a parar. Y aunque no llevan un letrero, como dije, de decir yo soy enemigo de Cristo, eso es lo que hacen. Es precisamente lo que hacen. Mateo capítulo 13, versículo 7 nos deja saber que Jesús, esto ya lo había enseñado antes. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Junte ustedes esos dos adjetivos, esas dos descripciones, ancha y espacioso. Si las combina, ¿sabe qué es eso? Es algo fácil. Es fácil andar por ese camino, es fácil entrar por esa puerta. Y Jesús dice, muchos son los que entran por ella. Hermanos, esto es de aterrarnos. Muchos. Cuánta misericordia de Dios de habernos puesto entre los pocos. Cuánta misericordia de Dios de habernos sacado de entre esos muchos que entran por la puerta ancha y andan por el camino angosto. ¿Por qué? Porque dice que su destino es la perdición. Y regreso a lo que dejé fuera por un momento, hermanos, entre esas comas. Esta nota aclaratoria que Pablo hace es, de los cuales, hablando de estos muchos que son enemigos del Evangelio, dice Pablo, os dije muchas veces. Se los he dicho muchas veces, dice Pablo. Esto quiere decir, hermanos, que este tema Pablo ya lo había hablado con estos hermanos, probablemente cuando Pablo estaba en Filipos, probablemente cuando la iglesia era incipiente, iba creciendo, iba comenzando, y Pablo advertía a los hermanos, tengan cuidado, hay muchos allá afuera, hay muchos por ahí, hay muchos por todos lados que son enemigos de Cristo. Deben tener cuidado, y Pablo vuelve a decir lo mismo y les aclara, les recuerda, esto ya se los he dicho muchas veces. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hermanos, que no hay pretexto para imitarlos. No los imite. No hay excusa para vivir como ellos. No viva como ellos. No hay razón para copiar su estilo de vida. No sea como ellos son. Dice Pablo, ya se los había dicho. Y ahora se los estoy repitiendo. Hermanos, y eso es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros en esta mañana. Hay muchos allá afuera que son enemigos de Cristo. Cuídese. No es la primera vez que se le dice. No es la primera vez que tocamos el tema. No es la primera vez que desde la Biblia vemos cómo el Señor constantemente ha hecho una separación entre su pueblo, el pueblo que Él ha querido para sí y para santificarlo, y aquellos que no son su pueblo. Y si usted es oveja, no ande entre cabras. Las cabras pueden querer meterse entre las ovejas, pero las ovejas nunca deben querer andar entre las cabras. Dice Pablo, esto ya se los he dicho muchas veces. Siguiente frase en esta nota aclaratoria, dice, y aún ahora lo digo llorando. Miren el corazón de Pablo, hermanos. ¿Por qué Pablo dice que está llorando mientras dice esto? Hermanos, esto no es una expresión, esto es un sentimiento real de Pablo. Esto Pablo lo está haciendo literalmente mientras escribe. Pablo entiende el destino de esos muchos. Pablo entiende y le duele el destino de estos enemigos de Cristo. Pablo se lamenta porque sabe lo que va a ocurrir con estas personas. Pablo imita a Jesús también en su sentir acerca de estos muchos adversarios de la cruz de Cristo. Si vamos, por ejemplo, a Marcos
en el capítulo 3, en el versículo 4, Jesús está hablando aquí. Él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Recordemos, hermanos míos, que en el contexto de este capítulo de Marcos 3, Jesús está en una sinagoga, está en el día de reposo, y los judíos están buscando algo en que atrapar a Jesús. Un hombre está ahí con la mano seca, y todos los fariseos están atentos a ver si él iba a romper la ley del día de reposo. A lo que Jesús pregunta esto: ¿es lícito? La ley lo permite. ¿Está bien hacerlo? ¿Qué dice Moisés? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla en el día de reposo? Y dice que estos fariseos se quedaron callados. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, estos hombres no podían ni siquiera distinguir el bien del mal. ¿Está bien hacer el bien o está mal hacer el mal? Callados. Ni eso podían responder aquellos que se creían eruditos de la ley, maestros de la palabra. No sabían responder una cosa tan simple. Pero no solo se enoja Jesús, dice también, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús está viendo a estos hombres que en última instancia iban a formar un componente esencial en su crucifixión. Lo iban a poner en la cruz. Y Él se entristece por ver la dureza del corazón de ellos. No solo eso, hermanos, en Lucas capítulo 19, vemos otra escena en donde Jesús está mirando, está viendo la perdición que hay en Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, esto es Jerusalén, al verla, miren qué hizo Jesús: lloró sobre ella. Hermanos, de nuevo, Jerusalén estaba lleno de personas que en ese viernes iban a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús los mira y llora por ellos. Versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos míos, ¿a cuántas personas conocemos que este versículo, a pesar que es un versículo para la ciudad de Jerusalén, aplicaría perfectamente? Se les presenta el evangelio, se les llama al arrepentimiento, se les muestra la palabra y solo quieren seguir plenamente en su perversidad. ¿Cómo no diríamos también de ellos, hermanos, si conocieses a lo menos este día, lo que es para tu paz, pero está encubierto de tus ojos? Y lloraríamos, hermanos, si entendiéramos el destino de estas personas, donde pudiéramos decirle un día: tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra. No importa qué tan firme y qué tan sólido se siente un hombre sin Cristo, hermanos, si es enemigo de Cristo, ciertamente caerá, hermanos. Y cuando vemos, y en un momento vamos a entrar ahí, el destino de esta gente, que Pablo entiende, Pablo se lamenta y llora. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ser como Pablo? ¿Cuánto necesitamos desarrollar, hermanos míos, un corazón que llore por la perdición de los no creyentes? Hermanos míos, me pongo a la cabeza. ¿Cuánto me hace falta, hermanos? Y nos hace falta mirar al inconverso y entender el destino de esta persona. Entender a dónde se dirige. Cada segundo que pasa, cada día que vive, cada mes que se va,
está marcada la hora en que llegará su perdición. Sin Cristo, hermanos míos, llegará el día en que estará delante del juez, y este juez es justo, y este juez dictaminará una sentencia que él merece, que ella merece, y es la condenación. Hermanos míos, Pablo imita a Cristo aún en esto, porque Cristo enseñó, hermanos míos, el carácter del Padre. Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Se da cuenta? Este es el Dios que tenemos. Él no se goza en la perdición de aquellos que se pierden. No se goza en la destrucción del impío. No se goza en castigar a aquel que se lo merece. Ciertamente nuestro Dios es de justicia y hará justicia. Pero Él no se complace en esto. ¿En qué se complace nuestro Dios? Dice este versículo de Ezequiel, el versículo 11 del capítulo 33. Dice, se complace en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvase de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Ese es el corazón de nuestro Dios. Ese es el corazón que demostró Jesús. Ese es el corazón que está demostrando Pablo imitando a Cristo. Ese es el corazón que nos pide Pablo imitar, porque Él está imitando a Cristo. Mientras más nos dolemos, hermanos míos, por la perdición de los que no creen, más estamos siendo conformados y más imitamos a nuestro Salvador, que tuvo misericordia de nosotros. En el versículo 19, hermanos, Pablo nos habla de unas características de estos ejemplos mundanos. Esta advertencia que nos da Pablo, hermanos, es tan importante que él empieza a describir, da 3 características esenciales de quiénes son para poder identificarlos, hermanos míos, y apartarse de estos malos ejemplos. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. 1, cuyo Dios es el vientre. 2, y cuya gloria es su vergüenza. 3, solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa esto, hermanos? Primero, Pablo empieza hablando del final. Empieza hablando, hermanos míos, de a dónde van ellos. El fin de los cuales será perdición. ¿Qué es esto de perdición, hermanos? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, esta gente va a perdición? Vemos que Pablo ya ha empleado esta palabra aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 28. Cuando se nos ha pedido, de hecho, vivir dignos del Evangelio. El versículo 27 dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En el versículo 28 dice, y hacerlo en nada intimidados por los que se oponen. Ahí están los adversarios, los enemigos de la cruz de Cristo, los que se oponen a la cruz de Cristo. ¿Qué dice Pablo? No se intimide por ellos, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ahí está la palabra. ¿Cómo entender qué es esta perdición? Si seguimos leyendo, dice, mas para vosotros de salvación. Por un lado, Pablo habla de los que se oponen a Cristo, y por otro lado habla de aquellos que siguen a Cristo. ¿Qué obtienen aquellos que se oponen a Cristo? Perdición. ¿Qué obtienen aquellos que siguen a Cristo? Salvación. De tal manera que entendemos claramente, hermanos, que la perdición es exactamente lo opuesto a la salvación. La pregunta entonces sería, si es lo opuesto a la salvación, ¿de qué nos ha salvado Dios? Hermano, te pregunto en esta mañana, cristiano, te pregunto en esta mañana, ¿de qué te salvó Dios? Si tú has hecho una confesión pública de fe, si tú has pasado por las aguas del bautismo, si tú dices en esta mañana, yo soy cristiano, yo soy discípulo del Señor, yo sigo al Maestro, yo he nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si tú dices, mi nombre está escrito en el libro de la vida, te pregunto, ¿de qué te salvó Dios? Hermanos míos, te salvó del infierno eterno a causa de tus iniquidades. De eso te salvó el Señor. De tal manera, hermanos, que vemos claramente que a ese destino al que estos se dirigen es la condenación en las llamas del infierno eterno. Oh, hermano, no hablemos del infierno, es un tema muy incómodo, es un tema
de antaño aún creen esas cosas. Hermanos míos, está en la Biblia, Jesús enseñó esto y Jesús nos previene, nos advierte, no vaya por ese camino que lleva a la perdición, no vaya por ese camino que a final de cuentas no es otra cosa sino la condenación eterna bajo la ira de Dios mismo. De eso es que por la fe nos ha salvado el Señor, hermanos. Ahora, ¿qué características tienen estos hombres que van a perdición? Veamos la primera. Dice, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre, dice el versículo. El vientre aquí, hermanos, es el Dios de ellos, es su estómago. ¿A qué se refiere? Porque obviamente no está hablando de la barriga físicamente. Es una metáfora que utiliza Pablo para decir algo muy importante. Estos hombres, estos muchos que se oponen a la cruz de Cristo, que se oponen a la gracia de Dios, que se oponen al arrepentimiento de pecados, que se oponen, hermanos míos, a lo que es santo, a lo que es bueno, a lo que es justo. Hermanos, los que se oponen a la verdad del Evangelio, tienen un Dios. Ellos no andan ahí sin Dios. Tienen un Dios. Y su Dios es su vientre, es decir, sus propios apetitos, sus propios deseos, sus propias pasiones, su propia carnalidad, sus intereses, sus motivos, sus lujurias. Todo eso es el Dios de ellos. Eso significa aquí, eso quiere decir Pablo cuando dice, su Dios es su vientre. Ellos hacen conforme su carne se los pida. Si su carne se los pide, lo harán. ¿Y qué significa que esto sea su Dios? Quiere decir que eso es aquello que los gobierna. Eso es aquello que los dirige. Eso es aquello a lo cual ellos sirven. Esto, hermanos míos, es lo que ellos adoran. Adoran sus propios deseos. Y todo lo que sus deseos piden, todo lo que ellos sienten, es que siento que esto es lo que yo quiero. Ese es su Dios. Ellos adoran eso. Delante de su propio vientre ellos se postran y obedecen. Además, dice cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué significa eso? Su vergüenza, hermanos, estos son actos literalmente vergonzosos. Cada día la sociedad se vuelve más tolerable ante los actos vergonzosos. No solo se vuelve cada vez más tolerable porque ha olvidado el estándar bíblico de lo que es bueno, sino que incluso empieza a regularse. No solo empieza a regularse como algo aceptable, empieza a castigarse cuando uno se opone a estos actos vergonzosos. Bienvenidos a la sociedad moderna. Esta es la sociedad moderna. Su estómago es su vientre, sus deseos son su Dios, su gloria es su vergüenza. Estos actos, hermanos míos, son desagradables delante de Dios, son condenables, son deshonrosos. Y eso, dice el texto, esa es su gloria. Esa es la gloria de ellos, de esos muchos. Esa es su gloria. ¿Qué significa que sea su gloria? Que esa es la causa de su felicidad. Que en eso se satisfacen, que en eso se sienten bien, que en eso se sienten realizados. Se enorgullecen, viven demostrando las características de este estilo de vida. Son necios, son inmorales, son indecentes, son obscenos, son lujuriosos, son perversos. Ese es el estilo de vida que les gusta vivir. Quizá usted conozca uno de ellos. Asegúrese de no ser usted un enemigo de Cristo. Asegúrese de no ser usted aquellos que tienen como Dios su propio vientre y que se glorían en su propia vergüenza. Aquello, hermanos míos, que hasta hace unas décadas era sinónimo de una gran vergüenza, hoy parece que es sinónimo de un gran orgullo. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? De nuevo, hermanos, se ha olvidado el estándar bíblico de lo que es bueno. Nadie puede determinar, nadie tiene el derecho ni la capacidad de determinar lo que es bueno, sino solo Dios. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el huerto de Edén. Come del fruto y serás como Dios y podrás determinar lo que es bueno y lo que es malo.
Y esto es a lo que hemos llegado, hermanos. No solo eso, también dice Pablo, solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es esto de lo terrenal? Hermanos míos, aquí lo terrenal es lo opuesto a aquello que es espiritual, aquello que es de Dios. Todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como nos dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, todo eso es lo que ellos piensan. Todo aquello es en lo que ellos concentran su mente. Ese es su estilo de vida, esa es su manera de pensar, esa es su cosmovisión. Aman el mundo y las cosas que están en el mundo, porque el Padre no está en ellos. Viven en el aquí y en el ahora. Siguen la corriente de moda. Piensan solo en sí mismos. Son egoístas. Su mente está capturada, atrapada en la oscuridad, entenebrecida por la necedad del pecado que aman. Estos son ellos, hermanos. Y sabe una cosa, les recuerdo que el texto dice son muchos. Y sabe una cosa, usted se los topa todos los días. Y se ven como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona. Pero esto es lo que buscan y esto es lo que quieren. En ellos, hermanos míos, el Dios de este siglo, Satanás, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo se relacionan estas tres características, hermanos? ¿Cómo se relaciona el hecho de que ellos tienen como Dios su vientre, que se glorían en su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal? Hermanos míos, de la siguiente manera. Su Dios, recuerde esto, es su vientre, sus deseos, su carnalidad. Su Dios demanda gloria. Su Dios con D minúscula, recuerde esto. Porque este no es el Dios de la Biblia, este no es Jesucristo, es el Dios que ellos han inventado. Ese Dios, hermanos, demanda una gloria, porque todo Dios, para ser Dios, necesita ser adorado. Esa adoración, hermanos míos, a su Dios, demanda un estilo de vida específico. Ese estilo de vida que su Dios, el vientre, demanda, es una vida entregada a las vergüenzas, entregada, hermanos míos, a las lujurias de sus propios deseos. Y esa vida vergonzosa es la mentalidad de ellos. Esta es una descripción, hermanos, una radiografía perfecta de lo que es un hombre sin Cristo. Lo que es una mujer sin Cristo. Esto es, y dice Pablo, son muchos así. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Dice Pablo, se los digo llorando. Yo conozco el destino de esas personas, pero también conozco, dice Pablo, el peligro que representa que ellos estén entre nosotros. Y recordemos la oración que hace Jesús, hermanos míos, por sus discípulos. Oró al Padre y dijo, no oro que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque nos toca estar aquí, hermanos, y nos toca hacer luz. Pero dice Pablo, cuidado con estos ejemplos. Hermanos míos, el enfoque de estas personas, su actitud, su razonamiento, la manera en que operan sus ideas, su entendimiento, la cosmovisión de ellos, es la adoración al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, no antes, ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Hermanos míos, ser un adorador es inescapable. Si usted es humano, usted es un adorador. La pregunta no es si adora o no, la pregunta es ¿a quién adora? Ellos adoran su vientre, ellos adoran sus deseos, ellos adoran a su padre el diablo. Juan capítulo 8, versículo 42 a 45, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ellos no aman a Cristo. Háblenles de Cristo y no quieren saber de Cristo. De hecho, mientras más se oponen a Cristo, mientras más directamente se oponen al Evangelio, más estas personas quieren callarnos la boca cuando estamos hablando de Cristo. La carne, hermanos míos, no soporta a Cristo. Por eso muchos no quieren escuchar de Cristo, no lo soportan. No pueden soportarlo, no desean soportarlo. Y Jesús continúa hablando y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
No pueden escuchar la palabra de Cristo. Vosotros sois, dice Cristo en el versículo 44, de vuestro padre el diablo, y atención, y los deseos, su vientre, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, esta es la realidad de estas personas. Hermanos míos, este es el contraejemplo, esta es la advertencia. No imitemos a ellos, no vivamos como ellos, no participemos de sus obras, si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos míos, tenemos que recordar 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué hay en común entre Cristo y Satanás? No hay nada, hermanos míos. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Todas estas, hermanos míos, son preguntas retóricas. La respuesta es nada, ninguno, no existe, no puede haber. Esta es la advertencia, hermanos míos, a cuidarse de los ejemplos mundanos. Y para terminar, tenemos el punto número 3 en esta mañana. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Esto es lo que nos infunde aliento, la promesa de la transformación cristiana. Versículos 20 y 21. Dice Pablo, esfuércese, mire ejemplos cristianos, mire esos ejemplos de vida con virtud cristiana y sígalos. Evite seguir a aquellos que no son cristianos. No lo haga. Ahora dice Pablo, he aquí nuestra esperanza futura. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nota que dice Pablo, más, es decir, pero, acá hay un contraste. De nuevo Pablo vuelve a hacer ese contraste. Buenos ejemplos cristianos, malos ejemplos cristianos. Nuestra esperanza por seguir los ejemplos cristianos. Dice, esos muchos que van a perdición viven de acuerdo a su ciudadanía, viven de acuerdo a su procedencia, viven de acuerdo al origen de ellos, viven de acuerdo a su propia naturaleza y a su vientre. Pero nosotros, pero los cristianos, pero nuestra ciudadanía, de donde somos, a donde pertenecemos, nuestro origen, lo que en verdad nos hace lo que somos, hermanos míos, ¿qué es? Dice Pablo, la ciudadanía que está en los cielos. Y recordemos, hermanos, que Filipos es una colonia romana. Esta palabra que utiliza Pablo aquí para ciudadanía es eso, es ser una colonia. Recuerde que los filipenses gozaban de muchos beneficios terrenales por ser colonia de Roma. A pesar de estar a 800 millas de distancia desde Roma a Filipos, que estaba en un área al norte de Macedonia, hermanos míos, ellos gozaban de todos los privilegios como ciudadanos romanos. Ellos estaban bien familiarizados con lo que significa pertenecer a un reino que no está aquí, que está allá, pero que esta tierra es de ellos. Ellos lo sabían perfectamente. Ellos entendían claramente lo que es, Roma podrá estar muy lejos de aquí, pero yo vivo como romano. Y eso es lo que emplea Pablo, hermanos, para darles a entender esta idea de que debían desarrollar esa convicción de vivir cristianamente de la misma manera en que entendían que debían vivir como romanos aún no estando en Roma. Pablo está diciendo, hermanos míos, vivan de acuerdo a su verdadera ciudadanía, la que está en los cielos, aunque estén aquí en la tierra. Aunque ustedes todavía no han llegado, aunque no hemos llegado a nuestra patria, vivan de esa manera porque a ella pertenecen. No estamos en el cielo aún, pero ahí vamos. No hemos llegado al cielo aún, pero de ahí somos. Vivamos como los ciudadanos celestiales que ya somos. Vivamos de acuerdo a las leyes de Dios. Vivamos de acuerdo a sus normas. Vivamos de acuerdo a sus reglas. Vivamos de acuerdo a su modo de pensar. Vivamos de acuerdo a nuestro Rey, que es Jesucristo.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, yo sé que ustedes entienden lo que es ser ciudadanos romanos, no viviendo en Roma. Entiendan también lo que es vivir como ciudadanos del cielo, aunque usted no ha llegado. Es más cierto que usted es un ciudadano del cielo, se ha creído en el Evangelio, se ha puesto su fe en Jesucristo, se ha nacido de nuevo. Es mucho más real que cualquier ciudadanía que usted tenga aquí en la tierra. Es mucho más real. Esa es la exhortación que hace Pablo aquí. Poner los ojos, hermanos míos, en esa esperanza. La idea es que Pablo les está diciendo a los hermanos en Filipos, no permitan que las costumbres, las modas, las ideologías, las tradiciones y lo que es popular en este mundo definan la manera en que ustedes viven. Y hermanos míos, es exactamente lo mismo que la Biblia nos pide a nosotros hoy como cristianos. Hermanos míos, no permita que lo que define su estilo de vida y cómo usted se va a conducir en este mundo sea dado por lo que está de moda, por lo que dice la gente, porque lo vi en las noticias, porque el influencer tal pidió tal cosa. No imite eso, ni permita que esas ideologías entren a su vida. Hermanos míos, tenemos que estar claros en que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Hermanos, ¿dónde dice eso la Biblia? En Juan capítulo 17, versículo 16, por ejemplo. En Juan capítulo 18, versículo 36, por ejemplo. Ambas veces dichas por Jesús mismo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 a 6, perdón. Hermanos míos, constantemente el Señor nos recuerda, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, hermanos míos, si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿por qué nos pareceríamos al mundo? ¿Por qué nos pareceríamos a un mundo al cual no pertenecemos? Yo le aseguro, hermanos, que si usted se va a Asia y usted llega ahí, no a un lugar turístico, no, llegue a un pueblito por ahí perdido de Asia y usted ande caminando. Lo primero que va a pasar es que en aquel pueblito asiático le van a ver y usted no es asiático. Van a reconocer inmediatamente que usted no es de ahí. Inmediatamente. ¿Y de dónde es? Porque no pertenece ahí, aunque está ahí. Hermanos, hay un serio problema cuando como cristianos andamos por el mundo y nadie se da cuenta de que hay una diferencia. Dice, este es del mundo. Si usted, hermanos, no le han identificado como cristiano andando entre gente del mundo, tiene que examinar su vida. ¿Cómo es posible? Si en lo natural, como he dicho ya, claramente identificamos a alguien que no pertenece a esta nación. Y aunque quiera decir, hey, yo soy escandinavo, hermano, por favor, mírese, usted no es de Escandinavia. Se le ve a leguas. Hermanos, lo mismo se debería decir de un cristiano. Yo no soy cristiano. Oh, ¿cómo no? Claro que es cristiano. Si yo le estoy viendo, yo veo cómo habla, cómo se comporta. Su boca está llena de la Biblia. ¿Cómo no va a ser cristiano? Hermanos míos, alguien dijo alguna vez, y es triste lo que voy a decir, pero probablemente es cierto, que si la persecución empezara hoy en este país, muchos de los que llegan a la iglesia, si empezaran a meterlos a la cárcel, muchos de los que llegan a la iglesia no llegarían a la cárcel por falta de pruebas. ¿Cristiano usted? Váyase. Usted no es cristiano. Así, hermanos. Y hermanos, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. No permita que una ciudadanía terrenal, una costumbre terrenal, un modo de vida terrenal defina lo que usted es, sino la palabra de Dios. Además, dice Pablo, ¿de dónde? Refiriéndose, hermanos míos, a esta ciudadanía, al cielo. Dice, también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, porque la pregunta es obligada. Bueno, si yo no soy de aquí, yo soy del cielo, ¿qué hago aquí? Esperando. Y esta palabra esperar no es estar en una sala de espera sentado a ver qué día llaman su turno. No, hermanos, esto es ansiosamente aguardando, con un deseo y unas ganas de que el Señor Jesucristo vuelva ya. Y mientras vuelve, ¿qué hacemos? Mateo capítulo 28, la gran comisión. No me quiero ir solo. El Señor dijo, vayan y lleven el Evangelio, discipulen a las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que les he enseñado.
Eso es lo que estamos haciendo. Lucas capítulo 12, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor vuelva, le halle haciendo así. Hermanos, esta palabra esperar, Jesús viene y me ve sentado esperando, estoy en un problema. Ay, pero es que la palabra decía esperar. Sí, pero como dije ya, mientras llega, dice el Señor, hagan esto. Entre tanto vuelvo, hagan esto. Y eso debemos hacer, hermanos. Cuando Él vuelva, ¿qué sucederá? Primero, la destrucción de sus enemigos, como hemos visto ya en el versículo 19, los que van a perdición. Y segundo, la salvación de esa destrucción para los que somos creyentes. Eso es lo que va a suceder, hermanos. No solo tenemos nuestra salvación, hermanos, en el sentido de que hemos sido justificados, no vamos a ir a condenación, somos salvos de la ira venidera por la fe en Jesucristo. Pero aquí, hermanos, hay algo maravilloso y hermoso con lo que Pablo cierra. La transformación de nuestros cuerpos. Sigue siendo parte de esta transformación cristiana, el punto número 3, versículo 21. El cual, es decir, Jesucristo, hermanos, pidamos al Señor fe para creer esto que voy a leer, hermanos, y vivir de acuerdo a lo que este versículo dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es lo que va a ocurrir, hermanos, el día que Jesucristo vuelva. El cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo físico que se desgasta, que se consume al paso del tiempo, que es perecedero, que se descompone. Esto, hermanos míos, un día no se descompondrá más. Un día funcionará como siempre debió haber funcionado. Un día, hermanos míos, brillaremos como el sol a la imagen de Jesucristo. Recuerde esto, no vamos a ser espíritus flotando por el aire como fantasmas. Tendremos un cuerpo glorificado en semejanza al cuerpo glorioso de Jesucristo. Un cuerpo con capacidades, hermanos, que la imaginación no nos alcanza a entender. Un cuerpo como el de Jesús, que podía comer pescado con sus discípulos y atravesar paredes como si no hubiera ningún problema. Un cuerpo, hermanos míos, que va a estar en un lugar y a voluntad desaparecerá de ahí y estará en otro lugar. Un cuerpo, hermanos míos, del cual la Biblia no nos da muchos detalles, pero nos deja esa esperanza de miren a Cristo, vean qué cuerpo tuvo en su resurrección, ustedes tendrán un cuerpo en semejanza a ese cuerpo glorioso. Por tanto, dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, no desmayemos. Hermanos, no se preocupe, aunque se canse, continúe, no desmaye. Sí, este cuerpo es una carga aquí, hermanos, pero tendremos uno nuevo. Dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este cuerpo de la gloria suya, hermanos, quiere decir que es imperecedero, que es eterno, que es inagotable, que es indestructible, que es eterno. Hermanos míos, que tendremos un cuerpo inmortal. Todos los que son creyentes, todos los que estamos aquí y creemos con todo nuestro corazón, toda nuestra fe está puesta en que Jesús nos ha salvado y que Jesús nos dará, hermanos míos, el poder para luchar contra el pecado y nos sostendrá hasta el final, hermanos. Recibiremos este cuerpo y lo ansiamos que vuelva el Señor para ver su gloria y ser conformados en un instante, hermanos, al glorioso cuerpo en semejanza de lo que Él es. Hermanos, no así para los no creyentes, a los cuales les espera la destrucción, a los cuales les espera la condenación eterna. ¿Cómo sucederá esto, hermanos? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder de Jesús. Porque Él ha hecho todo el universo, Él conoce todas las estrellas, Él conoce todos los planetas, Él los mantiene en sus órbitas y Él los sostiene. Y Pablo lo que quiere hacer aquí es, confíe en que esta es la verdad, porque la es.
y la es porque es Jesús quien habla, y si Jesús habla y Jesús ha dicho, Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Hermanos míos, que ansiemos estas cosas, que no desmayemos, que no nos rindamos, que nuestra confianza crezca, que nuestra fe sea fortalecida, que marchemos hacia adelante y aunque tropecemos, sigamos, hermanos, porque el Señor vuelve, el Señor viene y viene pronto. En conclusión, hermanos, es urgente imitar ejemplos cristianos para andar en ese mismo camino que nos lleva a la gloria. Es necesario, hermanos míos, el conocimiento del Salvador. Ahí es que empieza esto. Y continuar ese ejemplo de vida. Es necesario cuidarse de no seguir ejemplos mundanos. Y hermanos míos, es necesario que nuestra esperanza esté en que el Señor viene. Nuestra esperanza tiene que estar fundamentada, hermanos, en que Él resucitó de esa tumba y volverá. Si tú no has llegado al punto de poder decir con certidumbre en tu corazón, con certeza, con convicción, que tú eres cristiano, que verdaderamente tú eres cristiano, eso tú lo sabes. No importa qué es lo que demás puedan decir o mirar de ti. Que Dios y su Espíritu Santo hable hoy a tu corazón y te diga, hijo mío, tú eres cristiano. O que te diga, necesitas arrepentirte. Porque tú no eres cristiano. La realidad es que tú no eres cristiano. Que sea hoy el día, amigos míos, que no son cristianos hoy, en que postren su vida al Salvador. Y si eres cristiano hoy, que nuestro esfuerzo, nuestro enfoque, nuestras ganas, nuestro aliento sea siempre continuar imitando a Cristo con la ayuda de aquellos ejemplos que vemos en nuestros hermanos. Oremos en esta mañana, hermanos. Señor Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, y te damos las gracias, Señor, porque en tu misericordia y amor no nos dejaste, Señor, a la deriva. Nos has dado el gran faro de luz que es tu palabra, Señor, esa lámpara que es a nuestros pasos, esa luz a nuestro camino, Señor. Pero qué bendición también es saber que contamos con hermanos, Señor, en los cuales podemos apoyarnos, animarnos y continuar hacia adelante. Señor, ciertamente, aun si estuviéramos solos en este mundo, Señor, nuestro deber es seguirte. Pero Padre, gracias por darnos hermanos. Gracias por darnos hermanos maduros. Gracias por darnos hermanos mayores, Señor, que pueden instruirnos y alentarnos, de los cuales podemos mirar su ejemplo. Padre Santo, que nuestros ojos puedan ver, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nuestra congregación, Señor. Y aún en aquellos más pequeños, Padre, ahí mora tu Espíritu. Que podamos aprender, Señor, aún de esos pequeños ejemplos que vienen germinando y creciendo, Padre, todo para la gloria tuya, Señor. Haznos humildes de corazón, Señor. Rompe con ese orgullo que hay en nosotros. Rompe con la soberbia de nuestra carne, Señor. Señor, y que podamos honrarte y gloriarnos en ti cada día más en semejanza a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.